Bueno, vamos a seguir, hermanos. Vamos ahí a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 a 14. Yo voy a leer, hermanos, ustedes síganme con su vista. Hermanos, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Digan amén, hermanos, cuando lo tengan todos. Amén. Vamos a leer, hermanos, con reverencia a nuestro Dios. Así sentado en su lugar, solo sígame. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de su Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma en las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, te pedimos, Dios, en esta tarde, que tu Padre seas el que guíes esta predicación, que no sea yo, Padre, que no sean mis palabras, mis pensamientos. Señor, úsame como instrumento, usa, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que esta mensaje, Padre, sea de bendición para mis hermanos, sea de edificación para la iglesia. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Hoy fue un día de celebraciones. Estamos agradecidos por todo lo que ha sido bueno con nosotros, Padre. Ahora, Padre, permítenos tener un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahí en el versículo 1 nos dice el apóstol Pablo que su voluntad ahora es por parte de Dios. Pues recordemos a Saulo de Tarso, aquel acérrimo enemigo de la iglesia cristiana, quien perseguía y encarcelaba a los cristianos. Pero en ese camino a Damasco, cuando el Señor se le manifiesta en un cuerpo glorificado, ahora el apóstol Pablo ya no hacía su voluntad, sino la voluntad de Dios. Hermanos, ahora el apóstol Pablo, siendo un fiel seguidor de Cristo, fue llamado a predicar el Evangelio, a predicar, ahí nos dice, la promesa de la vida eterna, que es dar a conocer esta vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2, hermanos, vemos a quién va dirigida esta carta: a Timoteo, su amado hijo en la fe. Hermanos, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo en Listra. Listra era la ciudad donde habitaba Timoteo y su familia. Él conoció a un joven de buen testimonio, un joven recomendado por los hermanos de Listra. Y desde ahí, hermanos, el apóstol Pablo lo tomó como su discípulo. Timoteo, hermano, lo acompañó a lo largo de todos sus viajes misioneros, siendo un colaborador fiel.
Y sin duda podemos ver que Timoteo seguía el mismo ejemplo del apóstol Pablo, porque él mismo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Timoteo, hermanos, seguía su misma sana doctrina. Timoteo, hermanos, tenía el mismo sentir, el mismo propósito de servir a nuestro Dios. Y lo podemos ver en Filipenses 2:20. Filipenses 2:20 lo podemos ver más claro en la versión de las Américas. Nos dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Ahí cuando el apóstol Pablo lo encomienda a ir a la iglesia de Filipos, lo recomienda puesto que los dos tienen el mismo sentir, el mismo propósito. Ahora, hermanos, aquí en el versículo 2 vemos que el apóstol Pablo empieza con sus bendiciones por parte de Dios. Vemos la gracia, vemos la paz y vemos la misericordia. La misericordia, hermanos, solo la vamos a encontrar en las cartas de Timoteo y Tito, que son las denominadas cartas pastorales, pues van dirigidas a estos individuos en particular, Timoteo y Tito. Y el apóstol Pablo, hermano, nos deja una serie de ordenanzas, estatutos, de cómo el pastor debe desempeñar su ministerio en la iglesia. Hermanos, aquí, sin lugar a duda, todos hemos tenido esa gracia cuando fuimos alcanzados por Él. Esa gracia que cada día se manifiesta en nuestra vida. Esa paz, hermanos. Es la reconciliación del hombre hacia Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misericordia de Dios, la paciencia que tiene Dios con nosotros para que no perezcamos sino procedamos al arrepentimiento. Ahora, hermanos, esta segunda carta de Timoteo se la está escribiendo Pablo, pues le quiere dar ánimos y fortalezas para ese encargo que el apóstol Pablo por medio de Dios le había hecho a Timoteo. Vayamos, hermanos, todos a 1 Timoteo 1:3-7. 1 Timoteo 1:3-7. Vamos a ver, hermanos, cuál era ese encargo que el apóstol Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo le había hecho a Timoteo. Vayamos a ver este pasaje. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, aquí vemos ese encargo que se le había hecho a Timoteo, era de ir a la iglesia de Éfeso, de ir a ejercer ese don como pastor y oponerse a estas falsas doctrinas. Aquí vemos qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Había unos falsos maestros cuyo propósito era ser reconocidos ellos mismos como doctores de la ley, y que estaban causando en la iglesia debates sin sentido, vana palabrería. Estaban causando divisiones entre los hermanos, incluso apartando de la fe a los creyentes. Todo esto restaba el verdadero propósito, que es la edificación de la iglesia. Ahora, hermanos, por eso vemos en esta segunda carta de Timoteo que el apóstol Pablo escribe hacia él. Pues, hermanos, Timoteo tenía una gran responsabilidad como pastor. Tenía grandes adversidades, dificultades en este encargo que se le había hecho. Hermanos, Timoteo estaba perdiendo ese ánimo con la cual él empezó, esa intensidad con la cual empezó a servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo, siendo de ejemplo, pues él escribió esta segunda carta a Timoteo. Él, preso en la cárcel, le escribe y le da el ejemplo a Timoteo de seguir ejerciendo su don. Por eso, hermanos, en este mensaje el apóstol Pablo, por medio de este pasaje, nos va a exhortar a que reavivemos el don de Dios que está en nosotros. Y es así se titula el mensaje: reaviva el don de Dios que está en ti.
Hermanos, continuando en el versículo número 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermanos, aquí el apóstol Pablo vemos cómo él ahora sirve a Dios, lo sirve por voluntad de él, como habíamos dicho, lo sirve con un corazón agradable a él, así como lo hacían todos sus antepasados. Hermanos, el apóstol Pablo, vemos también que aquí era un gran orador, constantemente oraba en todas sus cartas por sus colaboradores. Aquí, hermano, está pidiendo especialmente por Timoteo. Se acuerda el apóstol Pablo esa última vez que se vieron y esas lágrimas que los dos derramaron, y desea verlo nuevamente. Pero aquí podemos notar en el versículo número 5 lo que más se acuerda de él: esa fe no fingida. Es así, hermanos, como por medio de este mensaje vamos a ver algunos puntos, unas exhortaciones y algunas aplicaciones que el apóstol Pablo nos está dejando. Él les va a decir una observación que requiere atención. También nos va a decir una serie de aplicaciones, unas instrucciones, que requieren aplicación. Y aquí, dentro de esa observación, el apóstol Pablo primero se acuerda de Timoteo de una fe genuina digna de recordar. Continuando ahí en el versículo número 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, el apóstol Pablo siempre traía sus oraciones, sus recuerdos, esa fe sincera que habitaba en Timoteo. Y aquí, hermanos, podemos ver que dice: la cual habitó también en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Hermanos, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo a Listra, en ese pasaje no nos menciona nada de Timoteo o de su familia, pero en ese pasaje vemos que se sembró la semilla. Fue cuando el apóstol Pablo junto con Bernabé hicieron un milagro, sanaron un cojo, también sufrieron persecución a causa del evangelio. Pero podemos notar por medio de estas dos mujeres que la semilla se sembró. Ellas ahora están evidenciando esa fe verdadera, y ahora ellas mismas fueron de testimonio y de ejemplo para su hijo. Hermanas, ellas fueron fieles a la palabra de Dios, enseñaron a Timoteo desde su niñez en esa misma sana doctrina. Por medio de su ejemplo evidenciaron esa fe verdadera. Hermanas, vean estas dos mujeres como ejemplo para su vida. Estas dos mujeres que, a pesar de que el esposo de Eunice, el papá de Timoteo, que allí en Hechos 16:1 nos dice hija de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No nos dice nada más del padre biológico de Timoteo, pero podemos ver aquí de que no era creyente. Seguramente instruyó a Timoteo en la cultura, en las creencias griegas, pero cómo esta mujer fue fiel para seguir, para instruir a su hijo. Es un gran ejemplo, hermanas, para ustedes. A pesar de que usted, hermana, su esposo no sea creyente, su esposo no esté desanimado, sea inconstante, ustedes, hermanas, deben de ser ese ejemplo para sus hijos. Instruyan a sus hijos en esta misma sana doctrina. Evidencien por medio de sus conductas y acciones esa misma fe verdadera. Hermanos varones, para nosotros es nuestra responsabilidad el ser el ejemplo. Así como Dios es la cabeza de la iglesia, nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Hermanos, nosotros debemos de testificar a Cristo, debemos de influenciar a nuestra esposa, a nuestros hijos, debemos ser fieles en transmitir esa sana doctrina a nuestra familia. Ahora, hermanos, siguiendo los versículos aquí, en el versículo número 6, nos va a decir el apóstol Pablo esa necesidad que necesita avivamiento. Vayamos al versículo número 6.
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, hermanos, por medio de este conector, por lo cual el apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, por esta razón de que tú evidencias una fe verdadera, te aconsejo que avives ese don de Dios que está en ti. Hermanos, aquí la palabra avives, según el diccionario expositivo, denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama, y se usa metafóricamente en este pasaje, donde el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por medio de un descuido. Hermanos, como vimos, Timoteo estaba presentando grandes dificultades en su ministerio. Tenía esta posición de los falsos maestros, pues su juventud, su asociación con el apóstol Pablo y su liderazgo estaban siendo constantemente atacados por estos opositores. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo aquí en el versículo número 6, que está en ti por la imposición de mis manos. Le está diciendo: Timoteo, recuerda ese día cuando tú pasaste en el presbiterio y junto con los ancianos y yo te impusimos las manos y recibiste ese don de Dios. Timoteo, vuélvete a ese principio y cumple con este misterio por la cual se te ha encargado. Hermanos, cada uno de nosotros somos partes del cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo nos ha dotado de dones. Van a venir pruebas a nuestras vidas, van a venir aflicciones, van a venir penalidades, hermanos, pero pues solo por medio de Él vamos a ejercer nuestro ministerio, hermanos. Y así como Timoteo se estaba desanimando, hermanos, Timoteo también estaba perdiendo ese primer amor con el cual inició en su ministerio. Y vayamos allí, Apocalipsis 2, 4, 5, Apocalipsis 2, 4, 5, donde el apóstol Juan escribe esta carta ese mensaje hacia la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, qué hermoso es ese primer amor. Véalo en su esposa, en su esposo. Cuando lo conoció, quería estar siempre junto a él, conocer más de él, buscarle. Así, hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo, fue nuestro primer amor hacia Jesucristo. Cómo le buscábamos, cómo le servíamos con esa intensidad. Nos está diciendo el apóstol Pablo aquí y en Apocalipsis: sirve con esa misma intensidad con la cual iniciaste. Hermanos, aquí la exhortación es que reavivemos ese fuego que recibimos mediante el primer amor que tuvimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aquí vamos en el siguiente versículo. Ya el apóstol Pablo nos dijo que necesitamos avivar. Reaviva ese don de Dios que está en ti. Ahora vamos a ver, hermanos, nos va a dar la causa del por qué debemos de avivar ese don. En el versículo número 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, al igual que el Espíritu Santo nos dotó de dones, nos ha dotado de ciertas virtudes, y aquí las podemos ver. ¿Qué virtudes nos hemos recibido por parte del Espíritu Santo ese día que entró a nuestras vidas? Veamos, hermanos, el primera de ellas dice el poder. Vayamos ahí, Hechos 1:8, y veamos ese poder que hemos recibido por parte del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él nos mandó al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos ha dotado de su poder para proclamar el Evangelio. Ese mismo Espíritu Santo, hermano, nos da la fortaleza para enfrentar toda clase de dificultades. Entonces, ese Espíritu Santo nos hará echar fuera todo temor. Y asimismo como el poder nos ha dado el amor. Ahí, hermanos, vayamos a Romanos 5:5. Él nos va a decir ese mismo amor que hemos recibido del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Asimismo como el poder nos ha dado ese amor, hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado. Y como dice 1 Juan 4:18, ese amor echará fuera todo temor. Hermanos, ese amor que tenemos por Cristo, ese amor por nuestros hermanos, por los no creyentes, hermanos, incluso por aquellos que nos oprimen, nos hará hacer grandes cosas por la obra del Señor. Y también nos dice aquí que hemos recibido el dominio propio. Hermanos, esa capacidad de controlar nuestras emociones, nuestras pasiones en momentos cuando tenemos dificultades. Así como dice Efesios 4:22 y 23, debemos de mantener una mente sana y equilibrada, desechando lo malo y solo manteniendo lo bueno. Entonces, hermanos, debemos de revivar ese don que hay en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Ahora, hermanos, aquí el apóstol Pablo ya le dijo a Timoteo esa necesidad que hay que avivar, ese don de Dios que ha recibido, de volver al inicio y ejercitarlo con la misma intensidad. Nos ha dado la causa del por qué tenemos que avivarlo, por medio de estas virtudes que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, nos deja unas instrucciones que las vamos a encontrar en modo de imperativo. Son ordenanzas que como como cuerpo de Cristo que participamos en algún ministerio, tenemos un don, tenemos que seguir. Porque aquí le está diciendo Timoteo, tienes que seguir estas ordenanzas para cumplir tu ministerio, para ejercer ese don con diligencia, con responsabilidad, con eficacia. Vayamos, hermanos, ahora al siguiente versículo y veamos el primero de ellos. En el versículo número 8, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, nos dice cuál es la primera ordenanza que debemos nosotros de ejercer cuando estamos en algún ministerio, cuando ejercemos nuestros dones. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, aquí podemos ver esa palabra, vergüenza. Según este diccionario expositivo Vine, es tener un sentimiento de temor o de vergüenza que nos impide que realizamos algo. En este caso, hermanos, Pablo está exhortando a Timoteo a no avergonzarse de testificar de Cristo. Él mismo se pone aquí como ejemplo, ni de mí, preso suyo. Pues recordemos el apóstol Pablo cuando escribió esta segunda carta de Timoteo, él era preso por mandato de este emperador. Surgió una gran persecución a la iglesia cristiana y el mismo apóstol Pablo estaba sufriendo a causa del Evangelio, pero él no se avergonzaba, no tenía miedo, no tenía temor. Él mismo se ponía de ejemplo hacia Timoteo. Y vemos, hermanos, aquí por qué no debemos de avergonzarnos del Evangelio. En Romanos 1:16, nos va a decir por qué no debemos de tener temor ni vergüenza de predicar el Evangelio. Dice en Romanos 1:16:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, estas palabras tienen el poder para alcanzar a aquellos que están perdidos. Y por ese mismo amor, hermanos, debemos de no avergonzarnos, de no tener temor, de predicar a otros de este Evangelio, de testificar por medio de nuestras vidas a Cristo. Hermanos, y vamos a ver otro ejemplo. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí, Él padeció rechazos de su propio pueblo. Él padeció oposición religiosa por parte de estos fariseos. Y Él nos dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12, Él nos dejó esta preciosa promesa, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, en la fe verdadera, así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer a causa del Evangelio. Pero no debemos de temer, no debemos de avergonzarnos de testificar de Él. Por medio del Espíritu Santo nos ha dotado estas virtudes: el poder, el amor y el dominio propio. Hermanos, y aquí hay otro gran estímulo por la cual no debemos de avergonzarnos, por la cual debemos ser fieles de predicar de Cristo. En el versículo número 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, esa gracia de la cual todos hemos sido salvos, esa misma gracia que fue preparada por Dios desde antes de los tiempos. Pero vimos cuando esa gracia fue manifestada, cuando el Señor Jesucristo vino, sufrió por nosotros, murió en la cruz, pero resucitó para darnos la vida eterna. Ese es el verdadero propósito por la cual no debemos de temer, por la cual, hermanos, hay que ser fieles a predicar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquellos hermanos que no estén seguros de su salvación, aquí mismo nos dice: no conforme a nuestras obras. Hermanos, no es que merezcamos esa salvación, hermanos, porque como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, mas es un de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted era el venir aquí a la iglesia a sentarse, el venir a diezmar, el venir aunque esté participando en algún ministerio, eso no lo va a salvar, hermano. Solo la gracia que tenemos de Dios por medio de la fe, teniendo un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y evidenciando una fe verdadera. Hermanos, ahí es cuando vamos a tener segura nuestra salvación por medio de nuestra fe verdadera. Querido visitante, que usted no es salvo, usted también puede ser partícipe de este regalo de salvación. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solo por medio de Jesucristo, querido visitante, va a encontrar ese precioso regalo de salvación. Como vimos, no es por obra, no es porque usted sea moralmente bueno, no es porque usted sea generoso con los pobres. Nada de eso lo va a salvar. Solo por la fe, ese arrepentimiento genuino lo va a salvar. Y como dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Visitante, usted ahorita está condenado a esa muerte eterna. Ese día, cuando usted parta de este mundo, ya no habrá otra oportunidad. En esa condenación eterna habrá puro llanto y crujir de dientes. Hermanos, hoy es el día de la salvación. Iglesia, aquí como dice, de la cual yo fui constituido
predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Iglesia, es nuestra responsabilidad y lo vemos por medio de un mandato ir y predicar el evangelio, porque todos, hermanos, fuimos constituidos siendo maestros, siendo predicadores, ir a evangelizar, hermanos. Así que seamos fieles a este mandato de ir y predicar. Hermanos, hay una gran necesidad los martes de evangelismo de ser fieles. Hay mucha la necesidad de ir y predicar a esas almas perdidas. Seamos fieles, hermanos. Asimismo, hermanos, seamos partícipes a causa del evangelio con nuestros hermanos misioneros, hermanos. Ellos padecen carencias, necesidades, incluso hasta persecución. Seamos fieles con ellos en oraciones, seamos fieles con ellos en el diezmo misionero, hermanos. Seamos fieles a este mandato que nos está dando el apóstol Pablo aquí, de participar en las aflicciones. Ahora, hermanos, aquí en el versículo número 12 nos va a dar otro estímulo por la cual debemos de participar en esas aflicciones. Porque dice aquí el versículo número 12, por la cual asimismo padezco esto, pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, el apóstol Pablo estaba sufriendo humanamente en esa cárcel, pero él tenía su seguridad, su confianza puesta en un Dios con poder, de la cual, hermanos, él tenía esa vida puesta en sus manos. Y vemos, hermanos, esa gran promesa que nos dice que, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, todos debemos de guardar nuestra vida, nuestra salvación en manos de Dios. Él es fiel para cumplir su palabra, porque ese día, cuando una voz de mando, con voz de trompeta, resucitarán primero los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que estemos aquí, nos reuniremos juntamente con ellos en el aire. Esa es la gran promesa, hermanos, que debemos de seguir. Porque así como dice 1 de Juan 3:2, en ese día, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado, cuerpo que no muere ni se corrompe, similar al mismo Señor Jesús. Porque, como dice 1 a los Corintios 15:53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, tenemos que llevar siempre esta promesa a nuestras vidas, de que un día estaremos gozando con Él en la morada celestial. Ahora, hermanos, ya vimos que el apóstol Pablo nos dio el mandato de sufrir las aflicciones a causa del evangelio. También vimos que nosotros le depositamos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra seguridad a Cristo. Ahora Él también nos está depositando a nosotros algo por la cual debemos de ser fieles. Vayamos ahí al versículo número 13 y 14. Nos dice aquí: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos está diciendo aquí, versículo número 13, retén la forma de las sanas palabras. Nos está diciendo, sigue ese mismo modelo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, de la cual tú, Timoteo, has sido instruido desde tu niñez, de la cual yo mismo te he instruido. Hermanos, debemos ser fieles a este contenido. Debemos de aferrarnos firmemente a la palabra de Dios. Hermanos, también tenemos que cuidar en la forma en que transmitimos este contenido hacia los demás. ¿Y cómo podemos guardar este contenido? Aquí nos va a decir el apóstol Pablo. Ahí nos dice en el versículo número 13, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, estas palabras no son palabras religiosas sin vida. No las podemos retener solo intelectualmente, solo por medio del amor a Cristo, con una convicción de que estas palabras van a alcanzar a aquellos perdidos. Y esto, hermanos, no es por nuestras propias capacidades. Aquí nos dice el versículo número 14, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando usted, hermanos, deja la voluntad
del Espíritu Santo en sus vidas, Él lo va a capacitar, hermanos. Le va a dar ese poder para predicar el Evangelio. Como dice aquí 1 Juan 2, 26 y 27, por medio de Él, por medio de su guía, vamos a preservar la pureza de la sana doctrina. Y ya para terminar, hermanos, por medio de conclusión, le invito a reflexionar con unas preguntas. Hermanos que participen en algún ministerio, que participamos en algún ministerio, ¿estamos siendo fieles y constantes en nuestro ministerio que hemos recibido? ¿Lo está ejerciendo con responsabilidad, amor y eficacia? Hermanos que por alguna razón no participan, que están solo siendo oidores y no hacedores, ¿está seguro que usted está haciendo la voluntad de Dios y no la suya? ¿Está seguro de su salvación? Iglesia, hemos depositado nuestra vida, nuestro servicio, nuestra salvación en manos de Dios. ¿Estamos siendo partícipes en las aflicciones a causa del Evangelio? Querido visitante, ¿dónde está depositada su vida el día en que usted muera? ¿Está seguro de dónde pasará la eternidad? Para terminar, hermanos, vayamos a la fuente donde la llama siempre se mantiene encendida, donde nuestra vida estará guardada por la eternidad. Esa fuente es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pastor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.